El asfalto del Ontario Motor Speedway todavía vibra por los graves. Hay calor, polvo en el aire y un rugido de gente que no aplaude, empuja. En el escenario, las luces queman como si fueran otro sol. Ian Paice se sienta detrás del kit con las muñecas sueltas, pero los hombros tensos. Sabe que en segundos no habrá margen para nada. No es un concierto común. Es el tipo de noche donde una banda puede renacer o romperse para siempre. De pronto, arranca Burn. El riff cae como un portazo, y Paice responde con un ataque que no es solo fuerza, es dirección. El hi-hat respira. La caja habla con fantasmas entre golpes, y el bombo amarra todo para que la música no se descontrole. Él escucha a la banda como si estuviera leyendo un mapa a toda velocidad. Una mirada, un microsegundo, una decisión. Porque en esa formación nueva, voces nuevas, energía nueva, el peligro no es tocar rápido, es perder el alma del Deep Purple que el público vino a reclamar. Y aquí está lo increíble. Mientras todos miran al frente, al show, al fuego, al mito, el verdadero pulso está atrás. Paice no intenta ser protagonista, no busca el momento viral, está haciendo algo más difícil, mantener la banda entera unida en medio del caos, como si su batería fuera una cuerda invisible sosteniendo a 5 hombres al borde de un precipicio musical. Porque Ian Paice no solo tocaba en Deep Purple, era el punto fijo, el único que sobrevivió a cada cambio, a cada era, a cada tormenta interna. Y esa noche, con Burn explotando frente a cientos de miles, la pregunta no es si la canción va a salir bien, la pregunta es otra. ¿Cómo se convierte un baterista en el motor silencioso de una leyenda, sin que casi nadie lo note? Esta no es solo la historia de un gran baterista, es la historia de cómo se sostiene una banda legendaria desde atrás, sin discursos, sin poses, sin focos permanentes. Ian Paice es el tipo de músico que muchos escucharon durante décadas, sin saber exactamente por qué todo sonaba tan bien. Y ese misterio es parte de su grandeza. En este webdoc vamos a recorrer el hilo invisible que une cada etapa del Deep Purple, los cambios de vocalista, las tensiones internas, las épocas doradas y los momentos en que todo parecía desmoronarse. Vamos a entender por qué Paice fue el único que nunca se fue, y cómo su forma de tocar definió el carácter rítmico del hard rock británico cuando el género todavía se estaba inventando. Aquí no encontrarás exageraciones vacías ni mitos inflados. Vas a escuchar cómo su batería respira, cómo empuja sin aplastar, cómo corre sin perder el control. Vamos a entrar en su sonido, en su tiempo, en su manera de escuchar a la banda como un todo. Porque Ian Paice no tocaba para lucirse, tocaba para que la música viviera. Si te gusta descubrir las historias que no siempre se cuentan, dale like y suscríbete a Crónicas del Baterista. Eso nos ayuda a seguir trayendo relatos profundos, técnicos y humanos sobre quienes realmente sostienen la música. Ahora sí, para entender a Ian Paice, primero hay que volver al lugar donde todo comenzó. Donde todo comenzó, antes del ruido. Antes de los estadios, antes del volumen descomunal y antes de que el hard rock tuviera nombre, Ian Paice era solo un chico en Nottingham, Inglaterra, creciendo en un entorno donde la música no prometía fama, pero sí refugio. No llegó a la batería como un acto de rebeldía, sino como una necesidad física, el impulso de golpear, de ordenar el ruido interno con ritmo. No hubo una epifanía grandilocuente, hubo curiosidad, oído atento y una atracción inmediata por el movimiento de manos y pies trabajando juntos. Paice no tuvo una formación académica rígida, ni un camino marcado por concursos o conservatorios. Aprendió escuchando, observando y tocando todo lo que caía en sus manos. Jazz, rock and roll, rhythm and blues. Mientras otros buscaban potencia, él se obsesionaba con el flujo, con cómo una batería podía empujar una canción sin romperla. Desde el inicio, su forma de tocar mostraba algo poco común para la época. Ligereza, control y una sensación de tiempo que no necesitaba ser explicada. Se sentía. El verdadero llamado no fue un aplauso ni una validación externa. Fue el momento en que entendió que la batería no era un instrumento de fondo, sino una voz silenciosa que podía dirigir a todos los demás. Ian Paice no soñaba con ser el centro del escenario,
Soñaba con que la música avanzara sin tropiezos. Esa mentalidad, tan poco glamorosa y tan poderosa, fue la semilla de todo lo que vendría después. Sin saberlo, ese joven baterista ya estaba construyendo la cualidad que definiría su carrera: ser indispensable sin ser evidente. Y cuando el rock británico comenzó a acelerarse, cuando las bandas necesitaron bateristas capaces de sostener velocidad, dinámica y carácter al mismo tiempo, Ian Paice estaba listo. El siguiente paso no fue suerte, fue el primer salto. El primer salto, cuando Deep Purple lo vio. El salto no llegó con una audición espectacular, ni con un golpe de suerte televisado. Llegó porque alguien escuchó. En la escena británica de finales de los 60, las bandas buscaban volumen y actitud, pero también necesitaban algo más difícil de encontrar: un baterista que pudiera correr sin perder el control. Ian Paice ya tenía esa cualidad. Tocaba con soltura, con tiempo firme, y hacía que todo sonara más grande sin empujar de más. Cuando Deep Purple empezó a tomar forma, el proyecto exigía un pulso capaz de sostener teclados agresivos, guitarras afiladas y cambios constantes de dinámica. Paice no llegó para imponer un estilo, llegó para encajar y potenciar. Desde los primeros ensayos, quedó claro que su batería no competía con nadie, ordenaba el caos. Ese fue el momento en que fue visto de verdad. La banda comenzó a crecer rápido, y con ese crecimiento llegaron los primeros escenarios grandes, las giras intensas y la presión de definir una identidad. Para muchos músicos jóvenes, ese contexto es una trampa. Para Paice, fue un laboratorio. Cada noche afinaba su capacidad de escuchar, de reaccionar, de ajustar el hi-hat medio centímetro para que la canción respirara mejor. No tocaba igual 2 veces, pero siempre sonaba a Deep Purple. Luego llegaron los cambios. Voces que se iban, egos que chocaban, decisiones que podían partir a la banda. Y ahí ocurrió algo poco común. Ian Paice se quedó, no por comodidad, sino porque su rol era más profundo que un puesto en el escenario. Él era el punto de continuidad, la referencia silenciosa, el baterista que entendía que una banda no se sostiene solo con riffs memorables, sino con un tiempo que no se quiebra. Ese primer salto no fue hacia la fama, fue hacia la responsabilidad. Y desde ese lugar, Ian Paice empezó a construir algo raro en el rock, una carrera basada en la permanencia, no en el protagonismo. Con el motor en marcha y la banda acelerando, el siguiente capítulo no tardaría en llegar. Y esta vez, Paice no solo tocaría para sostener, también enseñaría. Más allá de la banda, carrera solista y educador. Aunque para el gran público Ian Paice siempre estará ligado al nombre Deep Purple, su inquietud musical nunca se limitó a una sola banda. A lo largo de los años, participó en proyectos paralelos, colaboraciones y giras especiales que le permitieron mostrar otros matices de su forma de tocar. No buscaba reinventarse, sino explorar, tocar con otros músicos, adaptarse a nuevos contextos y seguir aprendiendo incluso después de haber alcanzado la cima. Paice formó parte de proyectos como Paice Ashton Lord, colaboró con artistas de distintos estilos y se mantuvo activo incluso en periodos en los que Deep Purple atravesaba pausas o reconfiguraciones. En todos esos entornos, su enfoque fue el mismo: escuchar primero, tocar después. No llegaba a imponer un nombre legendario, llegaba como músico, y eso le ganó un respeto inmediato entre colegas. Con el paso del tiempo, Ian Paice también asumió un rol clave como educador, aunque nunca desde un pedestal académico. Sus clínicas y masterclasses no giran en torno a la exhibición técnica, sino a algo mucho más valioso para los bateristas reales: cómo pensar el instrumento dentro de una banda. Habla de tiempo, de dinámica, de paciencia, de cuándo no tocar, de por qué una nota fantasma puede ser más poderosa que una virada explosiva. A diferencia de otros bateristas de su generación, Paice no llenó estanterías con métodos ni libros teóricos. Su enseñanza es oral, directa y honesta, basada en la experiencia de décadas tocando frente a públicos exigentes. Cuando explica un groove, no lo hace con fórmulas, sino con sensaciones. Cómo se siente en el cuerpo, cómo respira la canción, cómo se sostiene la energía durante 2 horas de show. Esa faceta como educador refuerza algo esencial en su legado. Ian Paice no ve la batería como un deporte ni como una competencia. La ve como un lenguaje vivo, que se transmite tocando, escuchando y compartiendo. Y quizás por eso, tantos bateristas,
Jóvenes y veteranos salen de sus clínicas con la misma sensación. No aprendieron solo a tocar mejor, aprendieron a escuchar mejor. Y esa manera de entender el instrumento nos lleva al corazón de todo, a su sonido, a su estilo. ¿Por qué se destaca? El sonido y el estilo de Ian Paice. Hablar del estilo de Ian Paice es hablar de movimiento, no de rigidez, no de patrones cerrados. Su batería fluye como una corriente que empuja a la banda sin ahogarla. El primer rasgo que salta al oído es su time feel, sólido, pero elástico. Paice no clava el tiempo como un metrónomo, lo hace respirar. Ese pequeño vaivén es lo que convierte canciones rápidas en experiencias vivas, no mecánicas. Su groove se construye desde la ligereza. Las manos nunca caen pesadas sobre la caja, se deslizan. Las ghost notes no son adornos, son el idioma secreto con el que conversa con el bajo y los teclados. En temas como Highway Star o Burn, esa conversación es constante. La canción corre a toda velocidad, pero el pulso no se endurece. Se mantiene flexible, humano. La dinámica es otro de sus sellos. Paice entiende que tocar fuerte todo el tiempo es una forma de perder impacto. Por eso alterna acentos, abre y cierra el hi-hat con intención. Deja espacios mínimos que hacen que el siguiente golpe diga más. En Child in Time, por ejemplo, su batería no acompaña, narra, construye tensión, espera, y cuando llega el clímax, cada golpe tiene un peso emocional claro. Técnicamente, su enfoque es engañosamente simple, no busca la complejidad por sí misma. Su independencia se manifiesta en cómo combina caja y hi-hat, en cómo mantiene el groove, mientras las manos dibujan frases largas y fluidas. Sus viradas no son fills aislados, son frases completas, pensadas para volver siempre al uno con naturalidad. La firma rítmica de Ian Paice está en esa mezcla poco común, velocidad con control, elegancia con energía, precisión sin frialdad. Es el tipo de batería que muchos intentan copiar y pocos logran sostener durante un show completo, porque no se trata solo de tocar rápido, se trata de pensar rápido, escuchar rápido y decidir rápido. Por eso, para el baterista que estudia, para el profesor que enseña y para el músico que analiza, Ian Paice representa una lección profunda. La técnica más alta es la que no interrumpe la emoción. Y hubo una noche, un tema y una etapa donde todo eso se volvió imposible de ignorar. Ahí llegamos al momento que definió su carrera. El momento más memorable, Burn, y la prueba de fuego. Hay canciones que definen a una banda, y hay momentos que definen a un baterista. Para Ian Paice, ese punto de no retorno llega con Burn, en 1974. No es solo un tema veloz ni una apertura explosiva, es una prueba de carácter. Deep Purple acababa de cambiar de piel. Nuevas voces, nuevas tensiones, expectativas al límite. El riesgo era enorme. Sonar distinto sin perder identidad. Desde el primer compás, la batería marca el territorio. Paice entra con una precisión feroz, pero jamás rígida. El hi-hat respira a toda velocidad. La caja articula fantasmas entre golpes, y el bombo amarra la estructura para que la canción no se desboque. No hay espacio para el error. Cada decisión es instantánea. Eso es liderazgo rítmico. En el estudio, Burn ya era un desafío. En vivo, se convirtió en una maratón. Las versiones de gira muestran a Paice más suelto, más arriesgado, extendiendo frases, variando acentos, empujando a la banda sin romperla. Donde otros bateristas endurecerían el pulso para sobrevivir, él lo hace flexible para dominarlo. El resultado, velocidad con groove, potencia con elegancia. Ese momento tiene un significado mayor. Con Burn, Ian Paice demuestra que no es solo el baterista que se quedó en Deep Purple, es el puente entre eras, el punto fijo que permite que todo cambie sin colapsar. Mientras los focos se reparten al frente del escenario, el corazón late atrás, constante. Muchos bateristas citan Burn como una lección completa de hard rock, resistencia, dinámica, control del tiempo y musicalidad bajo presión. No hay solo un feel para recordar, hay una interpretación entera que sostiene el mito de principio a fin. Ahí queda claro por qué ese es su momento más memorable. No por un solo aislado ni por un gesto teatral, sino porque en esa canción Ian Paice sostiene el peso de una leyenda y la hace avanzar. Y cuando un baterista logra eso, su impacto ya no se mide en aplausos, se mide en legado. Impacto y legado, el arte de sostenerlo todo.
El legado de Ian Paice no se mide por récords ni por gestos grandilocuentes. Se mide por algo más difícil de explicar y más fácil de sentir: la estabilidad emocional del ritmo. Durante décadas, Deep Purple atravesó cambios, tensiones y reinvenciones. Y en cada etapa, el pulso siguió siendo reconocible. Eso no es casualidad. Es el trabajo de un baterista que entiende que la música necesita confianza para crecer. Para generaciones de músicos, Paice se convirtió en una referencia silenciosa. No el baterista que todos citan primero, sino el que todos respetan cuando estudian en serio. Su influencia aparece en bateristas de hard rock, heavy metal y rock clásico, que aprendieron una lección clave observándolo. Tocar rápido no sirve de nada si el groove se rompe. Tocar fuerte no dice nada si no hay dinámica. Tocar técnico no emociona si no hay intención. Ian Paice también deja una enseñanza humana. En un mundo musical lleno de egos, su carrera demuestra que la permanencia es una forma de grandeza. Ser confiable, ser musical, ser el que sostiene cuando todo se mueve. Esa actitud, tan poco espectacular y tan esencial, es parte de por qué su nombre sigue vigente, incluso para quienes no lo conocen en profundidad. Hoy, al escuchar sus grabaciones, no suenan antiguas, suenan vivas, porque su enfoque no dependía de modas ni trucos de época. Dependía de escuchar, decidir y tocar con honestidad. Por eso vale la pena conocer a Ian Paice, porque nos recuerda que la batería no es solo ruido organizado, es carácter en movimiento. Y ese carácter, cuando es verdadero, nunca envejece. Si esta historia te hizo escuchar la batería de otra manera, si sentiste que el ritmo también puede contar una historia, entonces este video cumplió su propósito. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué canción de Ian Paice te marcó más? ¿Burn? ¿Highway Star? ¿Child in Time? ¿O hay otra que siempre te hace volver a escuchar la batería? Si te gustó esta crónica, deja tu like y suscríbete a Crónicas del Baterista. Eso nos permite seguir contando historias profundas, técnicas y humanas sobre quienes construyen la música desde atrás. Y no te vayas todavía. En la pantalla te esperan más historias de bateristas que cambiaron el sonido del mundo, sin necesidad de pedir permiso.